En esta ocasión el tema que vamos a revisar se titula número de oxidación. A este número también se le conoce como estado de oxidación y es un número entero que asignamos de forma arbitraria a los elementos para entender mejor cómo trabajan al formar iones, moléculas o compuestos. ¿Y estos números los asignamos al ahí se va o cómo lo hacemos? Pues no. Ya están establecidos y los encontramos en la tabla periódica. El inconveniente que yo veo para asignar a estos números es que puede resultar confuso. Por ejemplo, el litio tiene un número de oxidación que es +1, pero hay elementos como el circonio que tienen dos números de oxidación, +3 y +4, o elementos como el selenio que pueden tener 3 números de oxidación, o el iridio que tiene 5, o como el rutenio que tiene 7 números de oxidación. Entonces aquí ya empieza a ponerse bastante confuso elegir el número de oxidación adecuado con el que está trabajando cada uno de estos elementos, a excepción del litio que nada más tiene un número de oxidación. Para esto lo que a mí se me hace más sencillo es utilizar una serie de pasos o reglas que nos ayudarán a saber qué número de oxidación tiene cada elemento sin necesidad de recurrir a la tabla periódica, más que en casos muy precisos y especiales. Entonces empecemos revisando estas reglas. La primera regla que vamos a utilizar para asignar el número de oxidación nos dice, les voy a resumir lo que dice el enunciado. El enunciado dice que mientras tengamos un solo elemento, su número de oxidación siempre va a ser 0. Así sean 2, 3, 4, 5 o 6, 7 átomos del mismo elemento. Si no hay un elemento distinto, su número de oxidación es 0. Tenemos al sodio. Si se fijan, es un solo átomo. No tiene un elemento distinto a él unido. Entonces su número de oxidación debe ser 0. Siempre y cuando no se encuentre en forma iónica, sino en forma atómica o molecular. La forma en que representamos al sodio es como un átomo esférico y lo encontramos en la naturaleza, bueno, no en la naturaleza sino separado ya, como un metal color plateado, blando, que reacciona muy fácilmente con el agua. También tenemos al hidrógeno. Si se fijan aquí, el hidrógeno tiene un subíndice 2, eso nos indica que son dos átomos de hidrógeno. Como no tiene enlazado a él un átomo distinto al hidrógeno, su número de oxidación, aunque sean dos átomos, sigue siendo 0. Lo representamos como una molécula atómica y sabemos que el hidrógeno es un gas que se utiliza como combustible. Tenemos el oxígeno, igual una molécula atómica, su número de oxidación es 0 porque no tiene un elemento distinto unido a él. Igual se representa como una molécula atómica y también es un gas, este es indispensable para la vida. También tenemos el fósforo, aquí son 4 átomos de fósforo unidos, como no hay un elemento distinto a él, su número de oxidación es 0. Esta es la representación gráfica que hacemos y el fósforo es un polvo color anaranjado cafezoso que se utiliza, o más bien dicho, se requiere mucho en la agricultura. Es indispensable para el crecimiento adecuado de las plantas. También tenemos el aluminio, es un metal, por lo general se encuentra en forma monoatómica, número de oxidación 0 porque no tiene un elemento distinto unido a él. Su representación gráfica, y bueno, creo que la mayoría de nosotros conocemos el aluminio, es un metal indispensable en la industria de la construcción. Tenemos después al azufre. En este caso son 8 átomos de azufre formando una molécula. Como no tiene un elemento diferente a él unido, su número de oxidación es 0. Esta es su representación gráfica. Y el azufre lo podemos encontrar en forma de cristales amarillos o en polvo amarillo. El nitrógeno, en este caso es biatómico. Número de oxidación es 0 porque no tiene ningún elemento diferente unido a él. Esta es su representación gráfica y el nitrógeno por lo general lo encontramos en forma gaseosa en el aire, pero se utiliza en forma líquida para bajar drásticamente la temperatura en procesos de laboratorio o industriales. En las siguientes reglas ya no les voy a poner ejemplos de los compuestos o moléculas que estemos revisando. Aquí solamente los puse para hacer énfasis en que cada letra, símbolo o número que nosotros ponemos es una representación de algo que existe de manera física, como metales, como gases, líquidos. Esta sería la primera regla. Cabe señalar antes de avanzar que estas reglas están asignadas de forma arbitraria, como creo yo que es más fácil entenderlas. Si ustedes las consultan en libros van a encontrar que tiene diferente acomodo y algunos tienen más o menos reglas. Estas son las que yo considero más importantes y los acomodé de la forma en que yo
pienso que es más sencillo entenderlas. La regla número 2 nos dice que los elementos del grupo 1, a excepción del hidrógeno, siempre tienen número de oxidación más 1. ¿Por qué el hidrógeno no? Porque el hidrógeno puede trabajar también con número de oxidación menos 1. Pero olvidémonos de momento del hidrógeno y trabajemos con los demás elementos de este grupo. Por ejemplo, en el fluoruro de litio, el litio trabaja con más 1. En el cloruro de sodio, el sodio trabaja con más 1. De igual forma lo hace el potasio en el dicromato de potasio, el rubidio en el óxido de rubidio, el cesio en el fosfato de cesio, el francio en el óxido de francio y el unenio en el posible caso de un carburo de unenio. La regla número 3 es similar a la 2, ya que nos dice que todos los elementos del grupo 2 siempre trabajan con número de oxidación más 2, como el berilio en el caso del óxido de berilio, el magnesio en el cloruro de magnesio, el calcio en el carbonato de calcio, el estroncio en el bromuro de estroncio, el bario en el nitrato de bario, el radio en el yoduro de radio y el uvinilio en el posible caso de la existencia del óxido de uvinilio. La regla número 4 nos dice que el flúor siempre va a estar trabajando con menos 1 cuando esté formando moléculas, compuestos o iones con elementos diferentes, como en el fluoruro de litio, el flúor trabaja con menos 1, en el fluoruro de magnesio, el flúor trabaja con menos 1 y lo hace de la misma forma en el fluoruro de calcio, en el ácido fluorhídrico, en el fluoruro de bario, en el fluoruro de sodio y en el fluoruro de aluminio. La regla número 5 nos dice que el número de oxidación del hidrógeno cuando está formando compuestos casi siempre es más 1, a excepción de los hidruros. ¿Cuándo es un hidruro? Cuando el hidrógeno está unido solamente a metales. Vamos a ver ejemplos de esto para entenderlo. El número de oxidación del hidrógeno en el agua es más 1. El número de oxidación del hidrógeno en el ácido sulfúrico es más 1. En el bicarbonato de sodio es más 1. Aquí pudiera estar una confusión porque el sodio es un metal y dijimos que los hidruros es cuando el hidrógeno está unido a metales. Pero no nomás está unido al sodio, sino que también al carbono y al oxígeno que no son metales. Por eso su número de oxidación es más 1. Este no es un hidruro. Para que sea un hidruro solamente debe estar unido a un metal el hidrógeno. En el amoníaco el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Y eso es lo más común, que el número de oxidación del hidrógeno siempre sea más 1. Excepto cuando esté unido a un metal como en el caso del litio. Aquí el número de oxidación del hidrógeno cambia a menos 1. Vamos a ver la regla número 6. Es similar a la anterior, solo que esta nos habla del oxígeno y nos dice que el número de oxidación del oxígeno cuando forma compuestos casi siempre es menos 2, a excepción de los peróxidos y superóxidos. El oxígeno en el agua tiene número de oxidación de menos 2 y el hidrógeno ya vimos que más 1. Ahora, ¿cómo podemos saber que asignamos correctamente los números de oxidación en un compuesto? Lo que debemos hacer es sumar los números de oxidación de cada elemento que forma el compuesto y la suma debe darnos 0. Como en este caso, sería 2 hidrógenos con número de oxidación más 1 nos da un total de más 2. Menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, eso nos da 0. Eso nos indica que asignamos correctamente los números de oxidación. En el caso del dióxido de carbono, el oxígeno trabaja con menos 2, 2 por menos 2 menos 4, para que la suma de los números de oxidación de estos dos elementos nos dé 0, el carbono debe trabajar con más 4. En el caso del magnesio, el magnesio está en el grupo número 2, ya vimos que los elementos del grupo número 2 siempre tienen número de oxidación más 2. Para que nos dé 0 la suma de los números de oxidación del magnesio y el oxígeno debe trabajar con menos 2. En el óxido de magnesio, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Pero luego tenemos un elemento algo raro, que tiene 2 oxígenos. ¿Por qué 2 oxígenos si nosotros sabemos que el magnesio trabaja con más 2? Y si el oxígeno trabaja con menos 2, debiera ser un solo oxígeno. Lo que pasa es que aquí el oxígeno está trabajando con menos 1. Por eso se requieren 2 oxígenos para que la suma del número de oxidación del magnesio y de este nos dé 0. Este es un peróxido. Tiene más oxígenos de los que esperamos en el compuesto. Y también podemos encontrar un óxido de magnesio con 4 oxígenos. Todavía más oxígenos que en el peróxido. ¿Por qué? Porque en este caso el oxígeno debe estar trabajando con menos 1/2 para que la suma de los números de oxidación del magnesio y del oxígeno dé 0. Este es un superóxido. En los superóxidos el oxígeno trabaja con menos 1/2. Otro ejemplo es en el óxido de litio. El litio está en el grupo 1, entonces debe trabajar con número de oxidación más 1. Y como el oxígeno trabaja con número de oxidación menos 2,
Por eso la suma de los números de oxidación de estos elementos nos da 0. Pero luego tenemos un elemento que tiene menos litios. ¿Por qué? Si el litio siempre trabaja con más 1. Pues porque en este caso el oxígeno está trabajando con menos 1. Recuerden que cuando el oxígeno trabaja con menos 1 es un peróxido. Los peróxidos y los superóxidos casi siempre se forman cuando el oxígeno está unido a metales, sobre todo a los metales del grupo 1 y 2, y también al hidrógeno. Y luego tenemos otro óxido de litio donde hay dos oxígenos. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno aquí está trabajando con menos un medio. Este también es un superóxido de litio. Recuerden, el oxígeno siempre trabaja con menos 2 a excepción de los peróxidos y los superóxidos. ¿Dónde se dan los peróxidos y los superóxidos? Por lo general con los elementos del grupo 1 y 2. La regla número 7 nos dice que el número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. Por ejemplo, en el sodio su carga es más 1, su número de oxidación es más 1 también. En el oxígeno su carga es menos 2, su número de oxidación también es menos 2. En el aluminio su número de oxidación es más 3, su carga es más 3, entonces su número de oxidación es más 3 también. En el carbono su carga es más 4, así que su número de oxidación también es más 4. En el nitrógeno su carga es más 5, así que su número de oxidación también es más 5. En este carburo la carga es menos 4, así que su número de oxidación también es menos 4. Y el fluoruro su carga es menos 1, así que su número de oxidación también es menos 1. No confundamos átomos con iones. En los átomos no aparece la carga. Si esto fuera el átomo de sodio, no saldría su carga. En el caso de los átomos y las moléculas que están formadas por un solo elemento, ya vimos en la regla número 1 que su número de oxidación es 0. Pasemos a la regla número 8. La regla número 8 nos dice que la suma de los números de oxidación de los elementos que forman iones poloatómicos debe ser igual a la carga de estos. ¿Qué nos dice? Vamos a hacerlo. Por ejemplo, el sulfato tiene número de oxidación menos 2. Quiere decir esto, que la suma del número de oxidación del oxígeno y del azufre debe darnos este menos 2. Entonces nosotros sabemos que el número de oxidación del oxígeno es menos 2 por 4, menos 8. Para que nos dé menos 2, el número de oxidación del azufre debe ser más 6. En el caso del nitrato, el número de oxidación de este es menos 1. El oxígeno trabaja con menos 2 por 3 menos 6. Para que nos dé menos 1, el nitrógeno debe trabajar con más 5. En el caso del amonio, su número de oxidación es más 1. Nosotros sabemos que el hidrógeno trabaja con más 1 por 4 más 4. Para que nos dé más 1, debe trabajar el nitrógeno con menos 3. En el caso del bicarbonato, su número de oxidación es menos 1. Sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, que el hidrógeno con más 1. 3 por menos 2 del oxígeno nos da menos 6 y 1 del hidrógeno da menos 5. Para que nos dé menos 1, el carbono debe trabajar con más 4. En el caso del fosfato, este trabaja con menos 3. El oxígeno con menos 2 por 4, menos 8. El fósforo debe trabajar con más 5 para que nos dé menos 3. En el caso del dicromato, el dicromato trabaja con menos 2. El oxígeno también viene con menos 2. Menos 2 por 7, menos 14. Se ocupa 12 para que nos dé menos 2. Entonces el cromo debe trabajar con más 6. ¿Por qué con más 6 y no con más 12? Porque tenemos dos cromos. 2 por 6, 12. La última regla es parecida a la anterior. Nos dice que la suma de los números de oxidación de los elementos que forman compuestos neutros debe ser igual a 0. En el ácido sulfúrico tenemos al oxígeno que trabaja con menos 2 por 4 o menos 8 y al hidrógeno que trabaja con más 1 por 2 más 2. Eso debe darnos 0. ¿Qué nos falta en esta suma para que nos dé 0? Nos falta un más 6. Quiere decir que el azufre trabaja con más 6. En el permanganato de potasio, el potasio trabaja con más 1 porque está en el grupo 1, el oxígeno con menos 2, sería más 1 del potasio, menos 8 de los oxígenos. Para que nos dé 0 nos falta un 7, que es con el que está trabajando el manganeso. En el bicarbonato de sodio, el sodio trabaja con más 1 porque está en el grupo 1, el hidrógeno con más 1 porque no es un hidruro, el oxígeno con menos 2,
Si hacemos la suma sería 1 del sodio más 1 del hidrógeno menos 6 del oxígeno. Para que esto nos dé 0 ocupamos que el carbono trabaje con más 4. En el caso del dicromato de litio, el litio trabaja con más 1 porque está en el grupo 1. El oxígeno con menos 2 sería 2 litios, nos da un número 2 positivo. 7 oxígeno nos da menos 14. Para que nos dé 0, el cromo debe trabajar con más 6, porque son 2 cromos por 6, 12. En el caso del nitrato de amonio, el nitrato trabaja con menos 1, el amonio con más 1, 1 menos 1 da 0. Pero desglosándolo para que dé menos 1 el número de oxidación del nitrato, el oxígeno trabaja con menos 2, el nitrógeno con más 5, el hidrógeno con más 1 y el nitrógeno con menos 3. Y esto nos da 1 menos 1, 0. Bueno, ahora revisaremos estos ejemplos donde aplicaremos todas las reglas que ya revisamos. Empezamos con el bicarbonato de potasio. Aquí el oxígeno está trabajando con menos 2, como ya vimos, el potasio con más 1 porque está en el grupo 1 y el hidrógeno con más 1. Si sumamos los números de oxidación sería 1 del potasio más 1 del hidrógeno menos 6 de los 3 oxígenos. Sería 3 por menos 2 menos 6. Para que esta suma nos dé 0, nos falta un 4. Ese 4 es el número de oxidación con el que debe trabajar el carbono. En el siguiente ejemplo tenemos el nitrato de bario. En el nitrato de bario, el bario que está en el grupo 2 debe trabajar con más 2. Y este 2 del nitrato nos está indicando el número de oxidación del ion nitrato, que debe ser un número que multiplicado por 2 dé 0 al sumarse con el bario, o sea, debe ser menos 1. Y para que nos dé menos 1, se requiere que la suma de los números de oxidación del oxígeno y del nitrógeno nos den este valor. Sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, como son 3 oxígenos es menos 6, para que nos dé menos 1 se requiere un más 5 del nitrógeno. Entonces la suma del número de oxidación del bario más los dos nitratos nos da 0. En el caso del sulfato de aluminio, el aluminio trabaja con más 3 y el sulfato con menos 2. ¿Cómo sé esto? Cuando tenemos subíndices, nos indica el subíndice del sulfato, nos está indicando el número de oxidación del aluminio, y el subíndice del aluminio nos indica el número de oxidación del sulfato. Entonces el número de oxidación del oxígeno es menos 2 por 4 menos 8. Para que esto nos dé menos 2, el azufre debe trabajar con más 6. Hacemos la suma. 2 aluminios da más 6 y 3 sulfatos da menos 6. Más 6 menos 6, 0. En el siguiente compuesto, el magnesio trabaja con más 2 porque está en el grupo 2 y el fosfato con menos 3. De nuevo, este 3 corresponde al número de oxidación del anión y este 2 corresponde al número de oxidación del catión. Entonces el oxígeno trabaja con menos 2 por 4 menos 8. Para que nos dé menos 3 se requiere que el fósforo esté trabajando con más 5. 3 por 2 del magnesio da 6, 2 por menos 3 del fosfato da menos 6 y la suma nos da 0. En el caso del del fosfato de amonio, el amonio trabaja con más 1 y el fosfato con menos 3. En este caso es bueno aprenderse algunos números de oxidación de iones poliatómicos como el amoníaco. Para que nos dé el más 1 del amoníaco, el hidrógeno trabaja con más 1, el nitrógeno debe ser menos 3 para que nos dé más 1, el oxígeno está trabajando con menos 2, menos 2 por 4 del oxígeno nos da menos 8, como son 3 amonios no amoníacos, sería 3 por 1, 3, 3 menos 8, nos falta un 5 para que esto nos dé 0 y ese 5 es con el que está trabajando el fósforo. En el caso del permanganato de plomo, el permanganato está trabajando con menos 1. Igual, aquí es cuestión de aprenderse los números de oxidación con los que trabajan los iones poliatómicos, o también de nuevo están cruzados los números de oxidación. Este 4 corresponde al número de oxidación del plomo y el menos 1, que sería un 1 aquí que nunca se indica, sería el número de oxidación del permanganato.
Entonces el permanganato trabaja con menos 1, el plomo con más 4, el oxígeno trabaja con menos 2 por 4, 8. Para que nos dé menos 1, el manganeso debe estar trabajando con más 7. 4 positivo del plomo, menos 4 de los 4 permanganatos que trabajan con menos 1, esto nos da 0. Ahora saquemos los números de oxidación en las siguientes reacciones. El potasio trabaja con más 1, el oxígeno con menos 2. Para que nos dé 0 se requiere que el manganeso trabaje con más 7. El cloro trabaja con menos 1. Los halógenos por lo general trabajan con menos 1, no es una regla, pero es algo que pasa muy comúnmente. Como son dos cloros, el estaño está trabajando con más 2. En el caso del ácido clorhídrico, el cloruro trabaja con menos 1, el hidrógeno con más 1. En el caso del cloruro de manganeso, el cloro trabaja con menos 1, el manganeso con más 2. En el caso del cloruro de estaño, el cloruro trabaja con menos 1 y el estaño con más 4 porque son 4 cloros para que nos dé 0. En el caso del cloruro de potasio, el potasio sabemos que trabaja con más 1 porque está en el grupo 1, el cloruro con menos 1. Y en el caso del ácido clorhídrico, el hidrógeno con más 1 y el cloro con menos 1. En la siguiente reacción tenemos al sulfato de hierro. El oxígeno trabaja con menos 2, el sulfato completo trabaja con menos 2. El hierro está trabajando con más 2. El oxígeno con menos 2, el azufre con más 6. En el caso del dicromato de potasio, el potasio está en el grupo 1, trabaja con más 1, el oxígeno con menos 2. Para que esto nos dé 0, el cromo debe trabajar con más 6. En el caso del ácido sulfúrico, el hidrógeno trabaja con más 1, el oxígeno con menos 2 y para que esto nos dé 0, el azufre debe trabajar con más 6. En el caso del sulfato de cromo, el sulfato trabaja con menos 2, el cromo con más 3. Para que nos dé menos 2 el sulfato, el oxígeno trabaja con menos 2 y el azufre con más 6. En el caso otra vez del sulfato con menos 2, el hierro con más 3. Tenemos ahí los subíndices cruzados. El oxígeno con menos 2, el azufre con más 6. En el caso del sulfato de potasio, el oxígeno con menos 2, el potasio con más 1 y el azufre está trabajando con más 6. En el caso del agua, el oxígeno con menos 2 y el hidrógeno con más 1. De igual forma, en la siguiente reacción, el clorato de sodio, el oxígeno trabaja con menos 2, el sodio con más 1 y el cloro está trabajando con más 1. En el yoduro de sodio, el sodio trabaja con más 1 y el yodo con menos 1. En el ácido clorhídrico, el hidrógeno trabaja con más 1 y el cloro con menos 1. El yodo, como no está unido a un elemento distinto, trabaja con 0. En el cloruro de sodio, el sodio que está en el grupo 1 trabaja con más 1 y el cloro con menos 1. Y en el agua, el hidrógeno con más 1 y el oxígeno con menos 2. Por último, les dejo unos ejercicios. Ya saben, les recomiendo yo que los resuelvan y ya que los tengan resueltos, los comparen con los resultados que aparecen aquí en el video. Sería todo, gracias por verlo y nos vemos en el próximo.